¿Cómo les va? Buenos días. Bueno, un gusto tenerlos a todos ustedes acá. También un placer contar con esta calidad de panel, porque en definitiva acá tenemos toda la punta de un lado al otro que nos va a responder las preguntas acerca de todo lo que queremos saber con el tema de carbono. Lo único que les pido, hagan las preguntas difíciles, porque para eso estamos, para que ustedes en cierta medida se vayan por ahí con un concepto claro de lo que significa por ahí el mercado de carbono, no solamente a nivel nacional, sino también lo que está esperando la demanda, fundamentalmente la demanda europea, de los productos que nosotros queremos por ahí comercializar con huella de carbono trazada. Así que adelante, y voy a dar la introducción a Juan Pablo Yaquinta, que es de la firma Tomás Hermanos, una empresa referente a nivel nacional. María Inés de Napoli, que es la CEO de Puma, que se quiere la plataforma más referente desde el punto de vista de captura de datos para la emisión de huella de carbono. Y después Marcos Quain, que representa la empresa Viterra, una de las empresas que a nivel nacional y a nivel mundial está liderando todo el proceso de captura de información para cumplir con la huella de carbono en Europa. Yo voy a arrancar al revés, voy a arrancar por la demanda, voy a arrancar por el cliente. Pues en definitiva, los exportadores, hay algo que por ahí nosotros como sector no terminamos de palpar, que son nuestros clientes. O sea, nosotros le vendemos a la exportación tiene sus clientes en Europa con los cuales cumple con determinados parámetros que le exige el cliente. Y eso tenemos que tener internalizado, pues no es que Viterra u otras exportadoras del mercado quiere que nosotros le demos la mercadería de determinadas características. El cliente de Viterra en Europa demanda determinados parámetros de calidad, de trazabilidad, para poder comprarle y ellos para poder venderle. Entonces, la pregunta que yo le quisiera hacer a Marcos, y con esto arrancamos, es, Marcos, ¿qué te está pidiendo hoy a vos el cliente europeo? ¿Qué cosas está viendo? ¿Qué cosas vos ves en cierta medida nosotros, desde el punto de vista de productores, en esta alianza estratégica que tenemos que construir de acá para adelante? Te hablo de acá para los próximos años porque esto es de tema continuo. ¿Cómo nos tenemos que preparar? ¿Qué es lo que están viendo? ¿Cómo nos ven a nosotros? ¿Estamos cumpliendo con las emisiones? ¿Con no? Contanos un poquitito de eso. ¿Qué pide la demanda? Hoy, bueno, es una muy buena pregunta. Esto del qué pide la demanda es pide de todo. O sea, cada vez empieza a pedir más y más cosas. ¿Dónde impactan? En los famosos papeles que le estamos pidiendo a cada uno de los productores. Pero ¿cómo arranca? Arranca con las regulaciones. Arranca una regulación que ahora se viene, por ejemplo, la regulación europea 1115-2023, nos va a impactar en enero. Pero esto no arranca este año, esto arranca del 2010. A hoy empezamos a ver una curva, pero ascendente en regulaciones que van incrementando no solo en la parte ambiental, en la parte social, en la parte económica, que vienen siendo exigencias no solo de los países, exigencias de continentes y exigencias de empresas. Cada una regulación que aparece te pide algo nuevo y eso donde te impacta en los clientes. Porque el cliente dice, yo necesito cumplir con mi demanda, necesito cumplir con las exigencias, primero, económicas o climáticas y la agenda climática mundial, todo eso te termina impactando también en lo que viene después. Ahora, ¿cómo estamos preparados? Y la verdad que Argentina viene muy bien preparada. El tema es mostrar qué es lo que estamos haciendo. Entonces, si nos ponemos a pensar en lo que es la huella y qué es lo que nos piden es, ¿qué nos piden? Trazabilidad. Trazabilidad punto de origen. Todo arranca con libre deforestación, ¿por qué? Cuidado todo lo que es las áreas nativas, medio ambiente. Eso se traduce en, ¿por qué en carbono? Es porque si deforestás está el cambio de uso de suelo y está todo lo que es la parte de emisiones, que es lo que va al final. Entonces el cliente dice, mira, empiezo con deforestación por la agenda climática. Y ahora dicen, pará, quiero que vendas una soja con bajas emisiones, o un maíz con bajas emisiones, o una harina. En eso se traduce en, tenemos que medir realmente qué está pasando. ¿Por qué? Argentina está bien o mal parado, ¿no? Es como lo vemos y es como la agronomía, un poco la carrera del depende. El depende es si usamos un valor de efecto, que es un valor que es estadístico, que es válido, pero que no está medido por ningún productor, y eso te lo agarra Europa y te dice, mira, sí, yo te compro, pero la verdad que cómo estás comparado a otros países estás altísimo. Porque te ponen una emisión cultivo y una emisión por el cambio de uso de suelo que te dice, mira, en los últimos 20 años, ¿qué es lo que pasó en tu campo? Y yo te aplico una cantidad de emisiones gigantes. Ahora el depende si yo mido realmente, hoy el año pasado hemos medido más de 500.000 hectáreas en lo que es huella de carbono en soja y nos han dado resultados de
más de 100 veces menos de lo que nos está diciendo Europa. El problema es cuando alguien te presupone un valor, te cancela muchas veces o te presupone a cancelar un mercado. Entonces la única manera es mostrar qué es lo que está pasando realmente, medir realmente y pelear, que después lo vamos a ver un poco como cadena, ¿no? La idea es solos uno no puede, tenés que empezar a pelear, lo cual, ¿estamos preparados? Si nos ponemos todos juntos, sí. Perfecto. Juan Pablo, tengo una consulta desde el punto de vista de una empresa como Tomás Hermanos, que encara por ahí, dentro de su propósito, de empezar a medir huella de carbono. Contanos un poquitito a todos cómo se empieza con esto, de dónde surge el interés, si el interés es tuyo, por ahí es el interés del directorio, de la gobernanza de la empresa, de embarcarse en un proyecto de estas características. ¿Cómo se empieza? ¿Qué barreras tuvieron que pasar? Contanos un poquitito cómo es ese proceso interno dentro de Tomás Hermanos. Gracias, Teddy. No sé si se escucha bien. Gracias, Teddy. Básicamente, bueno, ¿por qué es estratégico? Arranco contando por qué es estratégico para Tomás Hermanos la medición de huella. Básicamente porque un poquito estamos viendo lo mismo que cuenta... Ahí se escucha. Básicamente estamos viendo lo mismo que cuenta Marcos cuando hizo la presentación, ¿no? En algún momento creemos que parte de la demanda, parte de la cadena va a empezar a exigir que nuestros productos tengan el acompañamiento de un índice ambiental. Por lo tanto, nosotros consideramos que estratégicamente es importante arrancar a medirlo como para ganarle a dicha demanda. Eso por un lado. Por otro lado, porque dentro de lo que es Tomás Hermanos, misión, valor y misión, visión y también objetivos de trabajo, está hecho un foco muy importante en lo que es la sustentabilidad, ¿no? Por eso, este tipo de índices nos ayudan a mejorar el trabajo año tras año. ¿Cuáles son las brechas que tuvimos que pasar? Básicamente, partiendo del punto de que en realidad es una política de la empresa, ¿no? Empezar a medir este tipo de índices y empezar a medir este tipo de actividades. Una de las brechas que tuvimos que pasar, que de hecho ya está sorteada porque por suerte hay soluciones informáticas y hay empresas que se dedican al cálculo de la huella. Tenemos acá Puma, que es referente en la materia. O sea que eso fue una primera brecha que pasamos. La otra fue a través de la propuesta de Marcos. Nosotros hicimos todo el análisis de huella de carbono por parte de Viterra, la facilitación por parte de Viterra para realizar la huella de carbono de los cultivos que hacemos, fue precisamente pasar una brecha. Bien, voy un poquitito más y refuerzo por ahí el tema. Tomás produce sobre campos arrendados, ¿no? Sí, en realidad el 100% de la superficie que produce Tomás. Déjame aclararte algo. Tomás Hermanos es una empresa que, como decía Teddy hoy, está presente en gran parte de la zona productiva de Argentina. Básicamente se divide en tres unidades de negocios, una que es la comercial de insumos, otra que es la comercial de granos y otra que es la unidad de siembra asociada, que es precisamente la que yo gerencio y con la cual estamos trabajando, y hoy estamos acá presentando la medición de huella de carbono de nuestra unidad, ¿no? El 100% de la superficie que hacemos en la unidad de siembra de la empresa es bajo esquemas asociativos, de los cuales nosotros hacemos propuestas de asociación, dentro de esa propuesta hay un ítem muy importante de todo lo que es la sustentabilidad y el cuidado de los recursos que intervienen en la producción, como una propuesta de valor extra a lo que le hacemos a los productores. Bien. Te pregunto, cuando vos le llevas esto a los dueños de los campos, que vos te vas a embarcar por ahí en un proyecto de huella de carbono, ¿cómo pasas esa barrera? ¿Cómo se sortean esas por ahí distintos cuestionamientos que te pueden hacer, si son importantes o no son importantes para ellos? ¿Cómo se inspirás vos a ellos para que realmente te acompañen en este proceso? Bueno, a ver, Teddy, la pregunta es súper interesante. En realidad, cuando nosotros vamos y le hacemos una propuesta a un productor de siembra, ¿no? Más allá de que, como decía hoy, la propuesta es algo integral, no solamente que presentamos los procesos productivos y de qué manera cuidamos los recursos que intervienen en la producción, sino que también tratamos de imponer o de proponer
la medición de determinados índices que garantice por lo menos que el campo que estamos empezando a trabajar, cuando Tomás Hermanos pasen 2, 3, 4 años que sigamos trabajando de esa forma asociada, esté en las mismas condiciones de cuando lo agarramos, ¿no? Esa sería como la propuesta de trabajo. Cuando nos volcamos a la medición de huella de carbono, por ahí lo primero que se le viene a la mente a la persona que le estamos proponiendo medir huella de carbono es la complejidad, ¿no?, que pueda llevar el proceso, tal vez por un desconocimiento, porque vuelvo a repetir, hoy hay soluciones, hay calculadoras, hay plataformas que te permiten calcular la huella de carbono de una manera sencilla, rápida y con datos fehacientes y analizables y que se puedan replicar después en todos los procesos productivos. Entonces yo creo que contando y mostrando la experiencia, no solamente que tenemos nosotros en los 2 años que venimos midiendo, sino que productores que hace muchos años que vienen trabajando, se sortea normalmente. Bueno, a ver, Inés, agarralo de la mano a él, agarralo de la mano a Marcos. Decime, ¿cómo los unís vos a ellos? ¿Qué rol hace Puma? ¿Qué hacemos, chicos? Bueno, a ver, me gustó eso. Eso no lo habíamos ensayado. ¡Apa! Bueno, a ver, Sorpresa. ¿tenés alguna otra sorpresita, sí? Bien. Bueno, la tecnología traza puentes, genera vínculos, genera redes. Justamente estamos en un congreso cuyo lema es todo conectado. Y me parece que este panel tiene que ver con eso. Y juro que esto no lo habíamos preparado, pero tiene que ver con eso, poder unir la cadena de valor. Entonces, con la tecnología podemos hacer eso, podemos facilitar el proceso, podemos transformar lo complejo en algo simple sin perder precisión y podemos colaborar en la generación de negocios. Entonces los puedo unir la demanda con el productor que está en el centro de la escena y nosotros humildemente como facilitadores del proceso. Bien, pero específicamente, ¿qué hace Puma? ¿Cómo todos esos datos que por ahí se configuran dentro de Puma, cómo se trabajan, cómo va la información para el lado, si se quiere, de una empresa como Tomás, cómo genera valor una empresa como Viterra? ¿Cuál es la función de Puma dentro de todo esto? Ok, bueno, Puma es una plataforma de monitoreo ambiental. El carbono es uno de los indicadores. Un indicador que permite, entre otros, calcular la huella de carbono, que es el indicador que nos une a las 3 compañías. Acá es importante decir, porque Marcos comentó previamente, tenemos que poder demostrar. Para poder demostrar hay que poder ser certificable o verificable en cuanto a los cálculos, porque podríamos decir básicamente que Puma, entre otras cosas, calcula la huella de carbono. El punto es, estamos validados y certificados para poder hacerlo, y eso es un proceso más que importante para que después, cuando Viterra tenga que transformar eso en harina de soja o tenga que vender ese grano, se encuentre con que hay quienes reconocen el estándar para el que está aplicando la metodología utilizada. Entonces, calculamos la huella, facilitamos el proceso de implementación de prácticas regenerativas. Eso también me parece súper importante, porque si bien estamos pensando en el negocio, esto está bajo un paraguas bastante más importante, que es poder demostrar que el sector agropecuario tiene un gap de mejora, y ese gap de mejora viene de la mano del manejo. Y para poder implementar ese manejo tenemos que conocer cómo hacemos. Entonces, calculamos, estamos integrados con los ERPs, para decirlo en criollo, con los sistemas de gestión económico-financieros, de modo tal que el proceso sea simple, que no tengas que cargar 20 veces las cosas en distintos lugares, la integración con los sistemas de gestión, con las plataformas que ya tienen datos. Esa ingesta de datos es automática, plataforma Puma, y nosotros generamos los indicadores que las compañías necesitan. En este caso puntual es el indicador de emisiones de dióxido de carbono equivalente por tonelada producida, que es huella. Y acá déjame meter un bocadillo que tiene que ver con un panel que escuché hoy a la mañana, donde se dijo que la huella de carbono no es un indicador que pueda ser comparable entre países o ser comparable
para productos y diferenciarnos en la región y en Estados Unidos o en la Comisión Europea, bueno, es un error. No confundamos a la gente, no confundamos a los productores. La huella de carbono es un indicador que puede ser comparable y es un indicador que va a medir el impacto ambiental del manejo que estamos haciendo en nuestros lotes a nivel de sitio específico. Bien. Vamos ahora por ahí a cosas que le interesa a la audiencia y por ahí vamos a meternos en el tema de valor. Y por ahí, pensando en lo que dijo Antonio Machado, que dijo, solo un tonto, solo un necio confunde valor con precio. ¿Dónde está el valor y dónde está el precio de todo esto que significa el carbono? ¿Dónde está el precio que captura Viterra y cómo se lo puede transportar vía la plataforma de Puma a Yaquinta, a Tomás Hermanos, y cómo se transforma por ahí todo esto desde el punto de vista de precio, cómo se captura, dónde está, qué es lo que hay que hacer, cómo funciona esto? Esto del precio es una muy buena pregunta porque ¿está el mercado desarrollado hoy en día a nivel Europa o a nivel mundial para pagar una prima diferencial? Bueno, eso es lo que desde Viterra estamos intentando hacer. Entonces, para eso hay que invertir, no hay que pensar a un año, hay que pensar de acá a 2, 3, 4 años. Que se viene, se viene. Esto arrancó el biocombustible con unas primas adicionales. ¿Qué pasa con la harina? ¿Pagan? Alguna empresa de retail puede ser, con trazabilidad, pero es lo que estamos generando y generando también la demanda. ¿Por qué? Porque ahí arranca todo el tema de si vos, ya nos han dicho clientes extranjeros, si vos no bajás tu huella, yo te dejo de comprar. Perfecto. Yo bajo mi huella midiendo. Un primer punto principal que nos han dicho clientes extranjeros es, no, la huella argentina es muy alta. ¿Por qué? Porque no medimos. Es como la famosa frase, gana el que mide. Bueno, en esto gana el que mide como empresa y como país, que tenemos que salir a demostrar y hacer productos escalables. Escalables es uniéndonos con tecnologías que le saquen trabajo al productor y no le suben un trabajo más de escritorio. Y por otro lado, ¿qué pasa al productor? El productor, para calcular la huella, no son más datos de los que hace todos los días en su campo. ¿Qué fertilizantes aplico? ¿Qué labores realizo? ¿Qué agroquímicos aplico? Todo eso lo metes adentro de una calculadora y tenés una huella. Hoy en día, dentro de lo que es el beneficio y a lo que es el productor, desde Viterra invertimos como empresa pensando en una demanda futuro, traccionando barcos con segregación o trazabilidad a nivel Europa, intentando buscar un mercado, que hoy es una inversión. Y por otro lado, el productor es una inversión en capacitar, enseñar de la mano de Inés, Juan Pablo expandiéndolo, diciendo, bueno, productor, te sacamos el trabajo, medís la huella, si medís la huella y originás con la empresa, hay un diferencial. Hoy hay primas diferenciales para el que mide huella, es cero costo para el productor, porque es cuestión de nosotros hoy nos hacemos cargo del trabajo y de una prima. ¿Por qué? Porque le das que el mercado ve algo distinto. Hoy tienes una oportunidad de decir, vos querés sacar mayor valor agregado a las eficiencias productivas en tu campo, pero ya con lo que tenés puedes sacar un diferencial aparte usando los datos. Entonces, el dato se monetiza también. Perfecto. Juan Pablo, ¿dónde hay valor y dónde hay precio para una empresa como Tomás Hermanos? Bueno, ¿dónde hay valor? Cuando uno habla de lo que le comenté hoy, de la propuesta de siembras asociadas que hacemos en nuestra unidad de siembras, en realidad ya estamos consiguiendo un valor, ¿no? Porque poder conseguir que la persona que se asocie con nosotros le dé una importancia a ese índice y a esa propuesta que le estamos haciendo al poner sobre la mesa la huella de carbono de los cultivos que vamos a hacer en ese lugar, ya eso es un valor de por sí, ¿no? También, por otro lado, y ni hablar que pensando de la cabeza del productor o cualquier productor más allá de Tomás Hermanos, el hecho de que se pueda capturar un valor por el esfuerzo que uno realiza para tener una medición de huella de tu producto es súper positivo, incluso sirve para multiplicar mucho más rápido, ¿no? la distribución y la cantidad de productores que se sumen a este tipo de proyectos, ¿no? Eso está claro y es real. Pasa también con TEDI compartimos Agricultura Sustentable Certificada y la certificación dentro de APRESID, y una de las barreras que pasábamos en ese momento era que decir de qué manera el productor capturaba valor cuando certificaba sus campos con buenas prácticas. Precisamente creo que fue una de las más importantes que nos costó pasar. Inés, ¿dónde hay valor y dónde hay precio?
y cómo hacemos para que Puma realmente se convierta en una herramienta que nos ofrezca una solución realmente, si vos querés, potenciadora de todo lo que hacemos a nivel tranqueras hacia adentro. A ver, bueno, yo en principio creo que la creación de valor es un proceso, ¿no? Porque tenemos que tener claro qué es lo que queremos poner en valor justamente, generar ese diferencial, encontrar el mercado y poder sostenerlo en el tiempo. Entonces, creería que no es una sola cosa, sino que es una sumatoria de cosas. Nosotros en Plataforma Puma hemos intentado, y creo que con éxito, construir la confianza en base a tener la aplicabilidad de diferentes estándares, a facilitar los procesos, a entender al productor, contando con un equipo que se sienta a escuchar cuáles son las demandas, cuáles son los intereses, cuáles son las dificultades que tiene el productor y a unir de vuelta lo que necesita el productor con los incentivos que generan las compañías. Y acá también es muy importante poner de manifiesto que esos incentivos son necesarios. Viterra dio un paso al frente el año pasado en Expo Agro, no de este año, sino el anterior, cuando lanzamos el programa. Y la verdad que todo el mundo empezó a decir, bueno, che, pero entonces, si hay un interés genuino, hay una oportunidad. Y hay algo que también tiene que ver, que es valor y es un intangible, que es el aprendizaje. Hay una curva de aprendizaje para que cuando esto se transforme en una barrera de entrada, vengo de estar en un panel de biocombustibles, más tarde que temprano esto va a ser una barrera de entrada. Entonces, el valor también está en el aprendizaje que se puede generar. Por eso no es una sola cosa, me parece que es una construcción. Perfecto. Antes de pasar por ahí las preguntas del auditorio, yo ahora voy a bajar para pasarles el micrófono. A veces me pregunto, y le voy a preguntar a gente de Viterra, ¿cuánto tiempo hace que ustedes abastecen con harina a los productores de Europa? ¿Cuántos años de antigüedad tienen sus clientes en Europa? Más de 20 años, pero por arriba. ¿Y eso cuesta hacerlo? ¿Cuesta ser un cliente y mantenerlo? Completamente. Perfecto. Pero mucho tiempo y relaciones cercanas todo el día. Perfecto. Les dejo por ahí las preguntas que ustedes quieran hacer, si les paso el micrófono. Y puedo agregar un comentario. ¿Cómo no? Adelante. Como, no? Como punto de los clientes, y lo que nos pasa es, hoy cada cliente con el que estamos, de cada país, es un requerimiento distinto. A lo de la huella hoy nos pasa es, esto arrancó hace 3 años más o menos, vino un cliente y nos mostró un gráfico. Y nos dijo, mirá, a mí la huella argentina me da 4,5 toneladas de emisiones por tonelada producida. Y dijimos, pará, algo hay que hacer, no como empresa, algo hay que hacer como país. Ahí es donde empezamos a arrancar este proyecto y empezamos a ver qué valor le podíamos dar agregado. Y ahí nos empezamos a dar cuenta que si no hacemos algo, el cliente nos dijo, mirá, no, me lo voy a ir a comprar a Estados Unidos, porque tiene menores emisiones que vos. Y ahí nos empezamos a meter más de lleno en todo este tema. Y dijimos, no, pará, acá hay algo que está mal. Acá hay algo que nos miden por valores de efecto que hablaba antes y nos falta representar el valor real. Pero no solo como empresa, sino hoy estamos haciéndolo como un privado, pero hoy ya estamos buscando, tengamos participación con INTA-INTI, vayamos a demostrar qué está haciendo el país, peleemos por un dato, seamos un muestreo a nivel país y a su vez tratemos de darle un valor agregado a lo que estamos haciendo. Y ahí es invitarlos a no seamos compartimentos estancos. Sabemos que muchas veces la cadena trabaja separada, así como con Juan Pablo hoy estamos uniendo lo que es productor, unamos corredores, unamos el crashing, unamos la demanda y trabajemos en conjunto para eso, de manera simple y escalable. Perfecto. Preguntas, las difíciles, si quieren ir haciendo, les paso el micrófono. ¿Les quedó claro o no? ¿Sí? Hola. Una consulta. Con la plataforma Puma ya se podría, digamos, para comenzar a medir, para generar cuántas emisiones estoy haciendo efectivamente en el campo, y el tema de carbono ustedes también lo estarían midiendo por un efecto diferencial de
los productos que uno utiliza y el rendimiento que uno tiene de los cultivos para después ya en algún momento a través de Viterra o alguna otra empresa poder vender un bono de carbono? Bueno, vamos a separar ahí está la gente de Peterson y hace con la cabeza así, me mira como diciendo, a ver qué vas a contestar. Entonces, vamos a separar un poquito los conceptos. La huella de carbono, que es el proyecto que nos une acá con Viterra y con Tomás Hermanos y con otras compañías, y y otros productores, es huella de carbono y son las emisiones que se generan durante el proceso productivo. En criollo, ¿qué sería eso? Los insumos que se utilizan, semillas, fertilizantes, protectores de cultivo, labores durante este proceso y el rendimiento. ¿Sí? Yo sé que abajo de nuestros pies está el suelo, pero en la huella per se, para este caso en particular, no estamos considerando lo que pasa en el suelo. Es decir, calculamos las emisiones de dióxido de carbono equivalente por tonelada producida y por hectárea. Ahora, ¿qué pasa en el suelo? Bueno, claramente en el suelo pasan cosas que tienen que ver con el material de residuos de cosecha que quedan disponibles en el suelo para que vayan a ser potencialmente carbono en nuestros suelos. Eso potencialmente, si sucediera, puede ser un bono de carbono. Y digo potencialmente porque es una construcción también, y no ocurre de un momento para otro, y tiene que ver con las rotaciones, tiene que ver con los cultivos que utilizamos, porque acá también a veces, presos del concepto de que hacemos todo fantástico, creemos que la agricultura secuestra millones de toneladas de carbono, y eso no es así. Y es políticamente incorrecto que lo esté diciendo, pero es lo que sucede. Bajo determinadas condiciones de clima, bajo determinadas condiciones de tipo de suelo, tenemos posibilidades, si hacemos las cosas de determinada manera, de secuestrar carbono en suelo. Y eso se transformaría en un bono de carbono. Hablo todo en potencial, porque no es tan simple secuestrar carbono en suelo. Sí es simple medir la huella de carbono, que es lo que estamos haciendo, y aquí, por otra parte, hay un valor contante y sonante en una campaña. Para secuestrar carbono en suelo es un proceso biológico y tenemos que esperar al menos 3 años para después empezar a medirlo, y ni hablemos de poder certificarlo. Entonces, hay valor con la huella de carbono en una campaña, es un proceso simple para poder calcular. Y entendiendo lo que allí sucede, vamos a poder entender mejor de qué se trata un bono de carbono y cómo podemos pensar estratégicamente, que en Plataforma Puma también tenemos una herramienta que llamamos el simulador, que te permite jugar con rotaciones, con suelos en distintos lugares del país, y jugar y pensar cómo podemos y evaluar cómo se comporta el carbono en el suelo. Pero es de una complejidad mucho mayor que poder calcular la huella de carbono, que es el proyecto con Viterra. Y ahí agarro la pregunta, Inés, de si lo compraría Viterra un bono. Hoy lo que estamos pensando es un producto con bajas emisiones. Generemos no un bono, que sabemos que es algo complicado, pero empecemos generando un producto con bajas emisiones, porque en destino vos le tenés que bajar las emisiones en destino, que es el alcance 3 de la harina que nosotros vendemos, que la compra el cliente. Y hoy la concentración es generemos un mejor producto con valor agregado. Un aviso parroquial. Adelante. Un aviso parroquial. Tenemos dos proyectos que quiero contar con APRESID. Uno es el proyecto de agricultura sustentable certificada, que acá está quien lidera este proyecto, que es Juan Pablo. Uno de los indicadores es la huella de carbono, también la huella hídrica. Yo los invito a que se sumen a estos proyectos porque nos ayudan a generar indicadores, a generar conocimiento y a poder hablar de estos indicadores a nivel de región, a nivel de zona con mayor N, es decir, con mayor cantidad de datos. El otro proyecto es la red de carbono, donde estamos entendiendo el papel importante que tienen las rotaciones en esta construcción de carbono, porque no hay un solo valor, no hay una sola variable, y cuanto más N tengamos, mayor posibilidades de aprendizaje tenés. Entonces, los invito a que se sumen a estos proyectos. Hoy, cuando se comentaron los datos del proyecto de la red de carbono, había muchísimos productores y Florencia
los invitó a que se sumen a la red, así que vayan al stand de Apresid, busquen la Florencia para poder ver de qué manera se pueden estar sumando a este proyecto, porque también es aprendizaje y son datos que sirven para esto que vos comentabas. Bien. ¿Qué tal? Acá, una pregunta. ¿Incluye esa medición lo que serían cultivos de servicio anteriores? ¿Incluye lo que sería remoción del rastrojo mediante pastoreo? ¿Y también incluye lo que es el flete del grano al destino de procesamiento? Gracias. Bien, empiezo por de la última parte. El flete no, el cálculo que hacemos es hasta la tranquera y tiene una explicación y es porque hasta la tranquera es donde tenemos el gap de mejora más importante. En el flete y en lo que sucede después cuando entre a planta o cuando ese grano sea transformado, el gap de mejora es mucho menor. Y además, bueno, Marcos tiene un gráfico que está fantástico, lástima que no lo tenemos a mano, va una cadena que muestra la participación de las emisiones tranqueras adentro, la participación de la logística, es decir, del transporte y la participación en la transformación. ¿Te acordás los números? Contalos. 70% es campo y lo demás es flete, crushing y barco de exportación. Entonces, el gap de mejora está tranqueras adentro. Si tenemos en cuenta los cultivos de cobertura, sí, claro que los tenemos en cuenta, porque tenemos la posibilidad de que ese barbecho que puede llegar a ser químico nos está aportando carbono al suelo y depende el cultivo de cobertura de que se trate, también nos puede estar aportando nitrógeno para el cultivo siguiente. Entonces, los tenemos en cuenta. ¿Y había una pregunta más? ¿No? Ok. Mi pregunta es sobre el comercio exterior y la relación que tiene con la huella de carbono. Pensando en lo que mencionabas al final, de que podemos mejorar mucho a nivel de la producción, ¿no? Dentro de la unidad, pero cuando ya hacemos la exportación, ahí vamos a tener pues, emisiones asociadas al transporte. Entonces, ¿cómo conciliar esas dos, digamos, como necesidades? Por un lado, disminuir la huella en términos globales, pero por otro lado también que la exportación y el comercio es lo que también aporta en términos del transporte principalmente, ¿no? Y de todos los insumos que se van a requerir en el proceso de transformación. Entonces, ¿de qué manera se podría como compensar esas dos cosas? Ahí de nuestro lado primero es medir todo. O sea, tenemos que entender qué está pasando en la cadena. Desde la parte de la exportación es, listo, el campo sabemos hoy y tenemos más claro qué pasa. El transporte, ¿es fácil medir? No, es dificilísimo. Necesitas telemetría, necesitas meter tecnología en camiones, seguimiento. ¿Se puede? Sí. Ya hay varias aplicaciones y ahí tenés que medir. Hoy usamos valores de efecto, que usamos valores de 2BS y SC de las certificaciones. Pero ahí decís, tenés que meterte en tipos de camiones, combustible, y ahí están los cortes también del biocombustible, donde puedes empezar a trabajar y decir cuáles son las emisiones. Plantas de crushing, todo lo que es la molienda. Y ahí es sí, ¿dónde me concentro? Alcance 1 y 2. Todo lo que es la parte energías renovables, todo lo que es la parte de modificaciones de tipo de energía, combustible, gas, etcétera. Todo eso es donde hoy las plantas, y mismo como objetivos globales de la empresa, al 2030 y 50 es, tenés que reducir un X porcentaje año a año. Y ahí es, bueno, compro energías renovables. Y lo que es la parte en barco, si querés llamarle de esa manera, a lo que es destino, hasta llegada a destino puerto, porque ahí también hay que considerar, también es medir. ¿Puedo modificar ahí? Hay tecnologías, hay algunas exportadoras que tienen algunos barcos con temas eólicos, pero es la parte más complicada. Pero sí, el trabajo es como, tenés que enfocarte como separado en cada punto y después lo unís. Una pregunta para Juan Pablo. Por ahí es preguntarle si a partir de la toma de la decisión de empezar a medir huella de carbono, tuvieron que hacer cambios rotundos, o por ahí no tanto, en los planteos productivos en cuanto a los insumos, o en cuanto al manejo, el número de veces, y si fue abrupto o bueno, hablábamos de un proceso, ¿no? O sea, o si están en pleno proceso. Sí, básicamente Tomás mide la huella de carbono hace 2 campañas. Empezamos la 22-23, estamos midiendo 23-24, por ahí no lo dije cuando hice la presentación. Hicimos medición en soja de primera, soja de segunda, todo lo que es girasol. Estamos este año incluyendo la 23-24, estamos metiendo maíz y campaña nueva 24-25 también estamos metiendo trigo.
como para generar una huella de todos los cultivos que hacemos en todos los campos. Los números que te dan a nivel de la primera campaña que analizamos estaban muy influenciados también por la sequía, ¿no? En realidad nos daban números de emisiones altísimas por tonelada de producto que producíamos porque la sequía nos había afectado muchísimo. Los planteos productivos que hacemos son planteos de mediana a alta tecnología, depende de la calidad del campo, y cuando vos eso lo pasás a la cantidad que produciste en el campo, te daban unos niveles de emisión altos que eran reflejo del poco rendimiento que habíamos tenido. Así todo, desglosamos todas las actividades que hicimos en el campo, desglosamos todos los insumos que usamos, cómo afecta la fertilización, los diferentes niveles de fertilización, y empezamos a trabajar en eso, en los análisis de campaña nuestros internos, que de hecho armamos no solamente un análisis de campaña con el equipo de producción, con el equipo nuestro de Tomás Hermanos y el equipo técnico de la gente que siembra en forma asociada con nosotros, sino también que armamos un equipo interempresa, de los cuales Marco forma parte, y estamos tratando de, por lo menos, tomar decisiones que después podamos analizar de cómo afectan a la huella que estamos midiendo las campañas siguientes. Estamos en ese proceso. Y hoy, como para contarles, si quieren, también alineado con esto, el segundo año que estamos haciendo también con Tomás es no solo el proyecto anterior, sino un nuevo proyecto, porque esta campaña el desafío es midamos 1,5 millones de hectáreas. Ya estamos en 1.300.000 hectáreas para medir, eso está en todo proceso. La idea es hacerlo extensivo e invitar al que quiera medir la huella. Y como hablamos, esto es mediante tecnología, el costo de todo lo que es la parte laboral es por parte nuestra, lo que es el procesamiento de datos mediante tecnología. O mira, tengo un Excel muy bien armado, trabajémoslo. La idea es que esto es digitalizar. Y el proyecto es una alianza, hoy estamos trabajando con Puma, con Bayer, Agrology, Sima, vamos empezando a sumar cada vez más plataformas a todo esto. ¿Por qué? Creemos que la tecnología y la digitalización es lo que nos va a ayudar a escalar este tipo de cuestiones y a facilitar también lo que es la vida en este tipo de cosas. Y aprender, ¿no? Pues la idea de esto es poder generar modelos, en cierta manera. ¿Te puedo sumar algo más? En los análisis de campaña nuestros de año tras año, precisamente el de la campaña 22-23, cuando terminamos la campaña 22-23, nos sentamos a ver todo lo que hicimos, las labores, los insumos, de qué manera repercutió en la producción, más allá de que el clima tuvo un papel importante, pero es como que ahí hicimos un chip en un temita que hasta ese momento no analizábamos, que era que le empezamos a pedir a las empresas que son proveedoras nuestras de insumos la información que tienen de la emisión de los productos que tienen. Entonces, en realidad, cuando ahora analizás tu planteo de fertilización, más allá de que uno tiene que ir respetando un margen, porque volvemos a hablar, en realidad todo esto lo tenemos que hacer respetando la sostenibilidad económica de la empresa, ¿no? Está claro, porque si no hacemos eso, directamente nos quedamos afuera. Entonces, le empezamos a pedir a las empresas que nos proveen los fertilizantes, que nos proveen los insumos, che, ¿por qué no nos presentás y nos mostrás a ver cómo es la huella de tu producto? Hay empresas que la tienen, empresas que no la tienen, y las que no la tienen, en gran mayoría están empezando a trabajar en eso. Gracias. Sí. ¿Cómo hacen muestreo de suelos para ver la evolución del carbono y después auditan los resultados o hacen ese tipo de ejercicio de monitoreo, reporte y verificación? Asumo que es para mí la pregunta. Te ayudo. Muestreos no, la idea de esto es hacerlo escalable. O sea, en este primer año o segundo año, porque el primero es con Agrology y el segundo proyecto, que no lo nombré, es Igaris. Si escuchan de Igaris, es este proyecto que seguimos escalándolo. Para hacerlo escalable, sabemos que como estamos midiendo todo lo que es la parte de cultivo, emisión cultivo, si bien la calculadora también te calcula el balance de suelo, hoy el proyecto principal es emisión cultivo y cambio de uso de suelo. ¿Qué está pasando en los últimos 20 años de ese campo? ¿Por qué? Porque ahí es donde se generan las mayores emisiones. Siguiente paso es agricultura regenerativa, que ahí es ese proceso de, sí, tenemos que empezar a involucrar otros actores en la cadena, que sería en este caso el suelo y otras prácticas. Este año el suelo va más como modelo, se mide todo lo que es la parte cultivo. Eso principalmente. Y lo que es verificación, sí, Control Union, como ente certificador, está validando absolutamente todo el proceso. Tiene 3 etapas de validación, 1 y 2 es validación y coherencia de datos. Todo eso se hace por medio de la plataforma. Etapa 3 es evidencia física. Es, compraste un insumo,
damos un muestreo de lo que es la factura, todo lo que es una orden de trabajo. Entonces, ¿para qué? Porque hay que blindar ese dato, hay que validarlo, tiene que ser robusto, ¿no? Pues si no, no podemos ser juez y parte. Tiene que haber una tercera parte que valide absolutamente todo el proceso y es la manera de que los clientes te lo acepten en el exterior y es la única manera de decir quiero generar un dato a nivel empresa, a nivel país. Ahí tiene que sumar otra entidad, pero se puede hacer y sin eso no lo podemos hacer. Déjame, apoyar algo que comentabas, Marcos, recién respecto de los modelos, porque Marco, como bien dijo, se contabilizan las emisiones de labores, productos químicos, protectores de cultivo, rendimiento, residuos de cosecha, y lo que ocurre en suelo es un modeling. En realidad es un modelo, pero son modelos que están reconocidos internacionalmente, que simulan el comportamiento del carbono en función de diferentes variables. ¿Esto por qué? En primer lugar, porque estamos hablando de escalabilidad, y para poder dar escalabilidad, incluidas las certificaciones internacionales, necesitan un modelo, necesitan modelar lo que ocurre, porque si no sería imposible de llevarlo a cabo, además por costos. Entonces, nosotros hoy, con modelos reconocidos internacionalmente, podemos estimar el comportamiento del carbono en suelo, evaluar si se está emitiendo más carbono del que se está secuestrando y poder aplicarlo eso en el valor final de la huella, si es que vamos a considerar el suelo, ¿no? Es complejo, pero no es solo a través de mediciones empíricas de muestreo de suelos. ¿Ok? Juan. Sí, te agrego algo más a la pregunta que hiciste. Más allá del proyecto de huella de carbono, nosotros como productores estamos midiendo carbono en determinados suelos que tenemos como testigo, que se viene de la mano de que venimos trabajando con agricultura sustentable certificada ya hace unos cuantos años. Entonces tenemos algunos campos donde hacemos medición de huella de carbono en el suelo desde hace ya casi 6 o 7 años aproximadamente. Como decía Inés, es un proceso de muchos años y de muchas mediciones para ver cómo va evolucionando. Recién tenemos 4 o 5 años de medición. Una pregunta para Juan Pablo. En realidad son dos. La primera, ¿cómo manejaron el tema confianza, tanto con los clientes de ustedes que están midiendo y ustedes para con Viterra, pensando que obviamente tenés que confiarle varios de los datos de la producción de ustedes en pos de un beneficio posterior? Y la segunda pregunta, ¿cuánto los ayudó a ustedes a auditar la producción propia? ¿Encontraron errores en su gestión productiva cuando se miden? Muy buenas las dos preguntas. Pregunta número 1, nosotros estamos, más allá de que es una política de la empresa, ¿no? Que, bueno, de hecho Carlos, el socio mayoritario de la empresa, está acá presente, es una política de la empresa que nos avala poder compartir datos. Por eso participamos en APRESID, en las regionales de APRESID y en los análisis de campaña de las regionales de APRESID, y participamos también en el CREA y en los análisis de campaña de CREA, compartiendo datos productivos nuestros, porque consideramos, y de hecho la empresa lo cree de esa manera, que compartir lo que uno hace y los datos que uno hace te ayudan a mejorar. O sea, eso desde el vamos. Así que eso nos allana directamente todo lo que es compartir la información, que por supuesto en los campos que sembramos en forma asociada, donde tenemos uno o más socios, primero va la charla de ¿estás de acuerdo con que compartamos la información que estamos compartiendo? Únicamente que información técnica y de manejo que no tiene ningún prejuicio, al contrario, es súper beneficioso porque te ayuda a detectar lo que estás haciendo mal. Voy a la segunda pregunta. Cuando uno empieza a evaluar en base a los índices que se van calculando, a los números que te van dando, empezás a evaluar cómo pega cada uno de los procesos, cada uno de los insumos en esa matriz, qué participación tiene, qué porcentaje de esa emisión aporta cada uno de esa matriz. Hay dos cosas. Como te decía, armamos como propuestas de trabajo para ir cambiando esas emisiones o para ir mejorando de la mano de empresas que aportan, que nos venden insumos. Entonces empezamos a trabajar en conjunto a ver de qué manera podemos tener soluciones en eso. Pero por otro lado es como un doble control para nosotros, porque nos permite analizar no solamente el equipo nuestro propio, sino que a través, no sé, de Marcos y la gente que empieza a analizar la huella nuestra, nos permite hacer como una especie de auditoría que
nos ayuda a detectar errores o por lo menos puntos de mejora que a lo mejor a nosotros nos pasa. De hecho, ha pasado, te doy ejemplo, ha pasado con la fertilización nitrogenada, que no han marcado momentos de fertilización nitrogenada en fina o en maíz, que por ahí a nosotros se nos habían pasado y que son súper valiosos para mejorar. Quiero hacer un comentario aprovechando la pregunta que se hizo respecto de la confianza y de los datos. Y si bien el caso de ustedes no tienen problema en ceder los datos a organizaciones o en este caso a la compañía, es importante recalcar que se firma un contrato de confidencialidad de la información de todos los datos entregados. ¿Esto por qué? Porque bueno, hay muchos productores, empresas que quieren tener certeza o garantía de que sus datos van a ser utilizados pura y exclusivamente para lo que los está cediendo, que en este caso es el cálculo de la huella de carbono para Viterra. Entonces, la forma de poder garantizarlo es la firma de un NDA o de un contrato de confidencialidad de la información entre todas las partes que somos parte, valga la redundancia, del proyecto. Y eso es todo armado desde legales de cada empresa y es nombrando cada empresa que va a participar dentro del proyecto está obligada a mantener la confidencialidad. Entonces eso también para seguridad de absolutamente todas las personas es cada empresa que participa, se suman a una empresa, se agrega en el contrato de confidencialidad y todo eso tiene que estar bien explícitamente todo explicado. Entonces, cada proyecto tiene su NDA específico o su contrato específico. Es para asegurar la calidad y la confianza en todo este proyecto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, para ir terminando, Juan, para vos, asumiendo que por ahí la agricultura argentina se hace entre un 60 y un 70% en campos alquilados. El día de mañana, y separando lo que es valor de precio, a vos va la pregunta de valor. A vos, desde el punto de vista como profesional, como por ahí como líder de producción de una empresa como Tomás Hermanos, ¿qué sería lo deseable al momento de que vos entrás a un nuevo campo que vas a arrendar? ¿Que tenga un alto valor de carbono o un bajo valor de carbono? Bien. Buenísima la pregunta. Me está haciendo pensar un poquito. Sí, sí. No, básicamente, ni hablar que, en realidad, si el campo tiene trampita, ¿no? Por eso, si el campo tiene un alto valor de carbono, que hay que medirlo y analizarlo bien, es súper positivo porque en realidad habla de cómo se manejó ese campo a través de los años, ¿no? O sea, es totalmente distinta la conversación. Ahora, si el campo, te la doy vuelta, si el campo es un campo que tiene bajo valor de carbono, ¿no? O tiene bajo valor de materia orgánica porque el manejo que se hizo en el campo, o bajos valores de nutrientes, bajos valores de fósforo, bajo valor de azufre, bajo valor de potasio, lo que sea, porque el manejo que se hizo en el campo no fue el adecuado a través de los años, para nosotros es un desafío y en realidad la propuesta de valor que hacemos al momento de presentar un negocio es mucho más jugosa y mucho más fácil de presentar, ¿no? Porque en realidad le estamos mostrando de qué manera nosotros podemos intervenir como productores y como empresa, siempre teniendo en cuenta que esto tiene que ser una actividad sustentable y que no solamente tenemos que cuidar los recursos ambiental y el recurso social que interviene en la producción, sino también el recurso económico, ¿no? Está claro. Entonces, esos son los escenarios que más nos divierten porque con la experiencia que tenemos podemos intervenir y podemos hacer propuestas muy superadoras a lo que se hace en la mayoría de los campos alquilados. Perfecto. No, simplemente para terminar, darles las gracias a todos ustedes por estar presentes y una sola reflexión. La sustentabilidad no puede ser gratis, porque si no, no es sostenible. Y yo quiero, es un concepto que por ahí quisiera transmitirles para que ustedes se lo lleven, que lo maduren y demás, y que lo piensen por ahí cuando se nos habla de sustentabilidad como un ente, como una entelequia, porque cada una de las cosas de lo que nosotros generamos desde el punto de vista del aspecto productivo lleva un valor considerable en tratar de asegurar esa sostenibilidad, fundamentalmente para que todos los que participan, ¿sí?, fundamentalmente en la captura de valor que genera el sector agropecuario, y hablo desde clientes, proveedores, contratistas, arrendatarios, nuestros empleados, un socio para nada despreciable que es
el Estado Nacional, que lleva bastante parte de los impuestos, puedan capturar valor de lo que se genera, ¿sí? Para que logremos todo esto tiene que ser sostenible. Simplemente agradecerles, muchas gracias y bueno, que mañana sigamos con un excelente congreso como hasta ahora.